Listo. Hola Fabio, ¿cómo estás? Primero nos presentamos, somos el grupo número 10. Yo soy Estefanía Álvarez. Yo soy Laura Gómez. Yo soy Juliana Mejía. Yo soy Gabriela Galindo. Y yo soy Sol Aguilera. Entonces hoy vamos a hablar con respecto a la primera película que nos tocó ver. ¿Alguno de ustedes recuerda exactamente el nombre? La Chotra. Ok, perfecto. Yo no. Eso es una palabra gitana o algo así, ¿alguna Eso es sabe? como tener un buen viaje o buen viaje. Buen viaje. Largo Largo viaje. Claro. Bueno, ¿alguna quiere como decir algún aspecto en específico que quiera como destacar? Yo puedo empezar. Pues a mí me pareció interesante que era pues la historia como del movimiento. Ya explico. O sea, podemos ver que empezaron en el desierto y lentamente se movieron. O sea, yo lo percibí que lentamente se movían o hacían alusión de movimiento hacia lugares más modernos. Entonces empezamos con caminando bajo el desierto, después nos fuimos a calles, caballos y después ya lo que era pues las ciudades, los trenes, los barcos. Entonces podemos ver y el factor constante era la música. O sea, en todas las escenas había música y en todas las escenas era alguien bailando, alguien cantando. El baile también cambió, no sé si alguien se dio cuenta. Sí. El baile cambia, al inicio era más enfocado en las caderas y al final era como más enfocado en los brazos. Sí. Como tirando a flamenco, como a España. Sí, y eso Así. tiene todo el sentido porque pues creo que lo que yo puedo entender es que lo que hace la película es hacer como un viaje durante como la historia de los pueblos rom. Yo diría gitanos, pero en realidad como hay diferentes nombres. Y yo creo que de ahí nace también como toda esta raíz gitana de España y de los flamencos y toda esta situación. Comentas tú como la evolución del instrumento, ¿no? Porque antes tenían como este aparato raro que tenía como parecía como una loción, un perro. y después había otro como un tambor, no sé, que se ponía como acá en la boca, bueno, y ya después pasaron que al violín, las guitarras. De igual manera era todo como muy experimental, ¿no? Porque en varias escenas también se veían como que agarraban literalmente como ollas estas como de calentar café y como que las utilizaban de tambor y eso, o sea, como que hacían la percusión, era muy muy intuitivo, la verdad, es como un arte muy muy primario, por Muy así decirlo. alegre también, porque, digamos, no sé si se acuerdan, a mí me parece muy bonita la escena donde estaba como una mujer rubia y el niño, como las escenas del tren. Yo digo, ay, no, terrible. Cuando empezaron, como el chico fue y le pidió que cantaran, o sea, que tocaran a los que estaban en las vías. Y empiezan a tocar gratis porque al final le devuelven las monedas. Se me hizo muy lindo. Como que ella estaba triste porque se le notaba en la cara y después ellos fueron a consolarla como por la música, entonces fue muy chévere esa escena. Estuvo bastante bonito, la verdad. Sí, pero también ahí haciendo el contraste, también había una escena que a mí se me pareció como triste, que era cuando era un señor con un violín. Era un señor con violín, un señor con algo que no sé qué es, y el niño chiquito. Eran solo esas tres personas. Que era la música, o sea, creo que era el cambio más radical, que era con ese man haciendo la música toda rara. Yo la verdad pensé al inicio que el violín estaba desafinado, pero era una técnica. Y después ya empezó a sonar súper bien. Sí. Entonces después hace así uno. Pero ya luego le sigue como una escena, si no mal recuerdo, en donde literalmente la gente empieza como a salir de sus casas, entonces sale como el violinista primero, luego sigue el de la flauta y se arma como una congregación de personas en una calle, literalmente en una calle, porque eran como todo el mundo saliendo de sus casas y como llegando directamente a la calle a configurar como un nuevo espacio. Y en ese sentido ya empiezo como a relacionar un poquito más la película como con los temas del curso, la cuestión de el origen común que tienen las artes y la arquitectura y cómo por medio del arte, que en este caso fue el canto, la música y el baile, se logran configurar espacios que van más allá de una arquitectura física como lo son los muros, los herramientas, sino por lo menos me acuerdo mucho de una escena de la película que es cuando ellos están como al principio en el desierto, como todos se reúnen, primero que todo, todos alrededor del fuego, pues el fuego yo creo que para todos es símbolo de hogar. Para nosotros nos basamos mucho también como en arquitectura, ya hablando plenamente, de un libro de Vitruvio en donde él habla directamente de que el fuego es el origen de la arquitectura y el origen del hogar. Entonces, cómo se reúnen alrededor del fuego, no solo también alrededor del fuego, sino alrededor del arte y de la música, porque pues estaban como todos tocando y estaba la gente bailando
y como ese espacio, que en realidad era un espacio vacío porque estaban en una peregrinación, estaban literalmente caminando hacia la nada, viendo con qué se encontraban, ese espacio que estaba vacío se convirtió en un teatro. O sea, yo lo vi como de esa forma, como el cuerpo, mediante las artes, logra configurar una especie de arquitectura efímera. Yo diría como una especie de arquitectura que se relaciona con la identidad. O sea, no como un espacio físico, sino esa construcción que se hace del arte hacia la identidad y que es muy mío a pesar del lugar, el espacio en donde estemos. Sí, y eso se ve cuando se están arreglando todos al inicio. Antes de esas escenas mostraban cómo todos se arreglaban y las musiquitas y el setup y que el peinado y que la camiseta. Y eso me pareció súper lindo, lo que dices, la Y identidad. además que siempre conservaron como el tono de la voz. O sea, me llamó mucho la atención que, bueno, el instrumento cambia y todo, puede que el ritmo, el baile, pero siempre tuvieron como ese timbre. Sí. Además, se notaba como en la cultura, como digamos, por ejemplo, la cultura gitana influenció mucho a la, por ejemplo, podría ser la europea, y como la europea influenció a la gitana porque se emplearon sonidos y ritmos como pues para el flamenco, que ya lo dijimos antes. Y en los gitanos ellos empezaron a usar los instrumentos como las cositas de las manos, sí, el violín, todo eso. Entonces como que fue como una complementación de ambas culturas. Bastante curioso el intercambio cultural, pero pues sí, o sea, es como historia, arte, arquitectura, cultura, como todo en uno. Creo que también impactó mucho que yo no sabía que esa población, pues la minoría, había sido como parte del Holocausto, hasta que vi como los números tatuados. No tenía ni idea. No había caído. Pues también impactó mucho. Sí hubo una escena en donde a un señor como que le mostraban el brazo, pero no había conectado. Sí. Wow. Uy, yo no me di cuenta de eso. Una escena también que me pareció súper triste fue ya pues el final, donde pues ya está como la civilización, ya es como más contemporánea, y hay ahí como uno o dos chicos que pues prenden el fuego precisamente y como que empiezan a cantar y aplaudir, como viendo a ver quién más se acercaba, como quién era de su comunidad, y como que nadie lo hacía, ¿me entiendes? Entonces como que al pasar de los años también como que se perdió un poquito su cultura y eso fue muy triste. No pérdida de identidad cultural a través de los años. Algo que yo no entendí, o sea, el final. O sea, a mí no lo terminé de entender, era porque lo cerraban. O sea, como que el final era que terminaban con ladrillos cementando y lo cerraban. ¿Dónde estaban? Simbólico sería porque sí, o sea, si no entendí mal, había como que en esa parte cerraban con ladrillos, llegaba como la policía, a nadie le importaba, pero se escuchaba como si alguien hubiera quedado adentro. Sí. Sí, yo también lo había entendido así y después dije, no, la esquizofrenia. De pronto era como simbolizando el rechazo, entiendo yo, porque pues se ve que lo rechazaban mucho. Sí, lo que dices es que hay una pérdida de identidad, o sea, que ya se desconectaron, entonces ya no están los espacios compartidos para poder reunirse, cantar, bailar. Se perdía y pues corta la escena ya final, que es la señora cantándolo lejos, como viendo la ciudad. Y en español. También tener en cuenta que pues ya el tiempo de la peregrinación acabó. O sea, ellos ya tienen un asentamiento, y quizás también el hecho de no tener un asentamiento propio, sino uno temporal, los hacía ver de diferente manera con respecto a la sociedad en la que estaban intentando como incluirse. Quizás por eso ya cuando ellos decidieron asentarse fue que empezó a aparecer como este rechazo que, si me preguntan a mí, hasta hoy en día considero que se sigue presentando, por lo menos en el caso de España, como que tienen muy estigmatizados a los gitanos. Sí, totalmente. Sí. Y pues bueno, eso sería todo. Nuestras reflexiones. Gracias. Gracias.